aparentemente si cualquiera de nosotros, si todos de nosotros creen en Dios, no sería necesario hablar sobre la importancia de creer en Dios o hablar sobre lo que implicaría la creencia en Dios. Por eso me sorprendió un poco la sugerencia de Tali que hablásemos de ese tema. Pero la manera de respetar a alguien, de darle cabot a alguien, es accediendo a sus deseos. Entonces... Querías que la grabara también. Yo no. Ya que salió, otra persona me había dicho. Me gustaría solamente decir algunas pocas ideas acerca de por qué, desde mi punto de vista, sí vale la pena creer en Dios. Mi intención no es convencer a aquella persona que está convencida de su no existencia y convencerla que esté equivocado y que sí, en verdad Dios sí existe. Esa no es la intención y estoy consciente también de uno de los hobbies de los filósofos durante varios siglos. Probar filosóficamente, demostrar filosóficamente la existencia de Dios, y también de algunos otros filósofos que se dedican a invalidar los argumentos filosóficos a través de los cuales los otros filósofos quisieron demostrar la existencia de Dios. Y son realmente, en muchos de los casos, son discusiones bizantinas. El argumento no estuvo bien planteado, se reformula el argumento, aquí hay una falla lógica, y se pierde un poco el carácter personal de Dios, como si Dios fuese un ente aislado, un ente que existe en el mundo de las ideas con el cual tenemos poco contacto. Mi intención, por lo tanto, no es hablar sobre los argumentos filosóficos de la existencia de Dios, porque sería un poco tramposo de mi parte presentarlos cuando sé que hay argumentos filosóficos en contra de estos argumentos que intentan demostrar la existencia de Dios. Entonces voy a tratar de hablar en otras áreas, y es en el área de ventajas que hay, ciertas ventajas. No demostrar la existencia de Dios, sino las ventajas en asumir que sí existe. Eso solamente lo menciono para delimitar el área, el contexto dentro del cual vamos a hablar. Hay un fenómeno curioso. Hace poco más de 100 años, un filósofo alemán, no es mi favorito, pero ejerció una influencia considerable en el pensamiento occidental, llamado Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Él escribe en la ciencia y también en el Zaratustra. Escribió una frase es muy escandalosa en su época, y la frase es: Dios ha muerto. Muy escandalosa. En su época hizo un impacto terrible, grande. Hoy, lamentablemente, es curioso, la frase ya no hace impacto, ya sea porque algunos asumieron que efectivamente Dios ha muerto, como si pudiera morir, pero bueno, que Dios ha muerto, o ya sea porque aquellos que continuaron con su fe, con su creencia, ya también se perdió el efecto de la frase de Nietzsche. No solamente fue Nietzsche. A partir de la Ilustración se suponía que, tal como lo dijo Kant, la Ilustración es la Ilustración significó la mayoría de edad para el ser humano. Cuando le preguntaron a Kant qué es la Ilustración, Immanuel Kant respondió: significa que el ser humano llegó a su mayoría de edad. Es una frase brillante, ¿sí? Cuando a un niño no se come la sopa, uno le dice: si no te comes la sopa, va a venir el hombre del bolso y te va a llevar. ¿Sí? Si es de que no te vas a dormir temprano, entonces va a llegar el cucu, va a llegar el coco y te comerá.
Es decir, para lograr cierta conducta deseable del niño, que se coma sus alimentos, que se vaya a dormir temprano, utilizamos explicaciones sobrenaturales. El coco, nadie ha visto al coco. El hombre de la bolsa, ¿cuál bolsa? Al hombre. Es decir, son figuras que no percibimos, que sin embargo las utilizamos para lograr cierto comportamiento deseable del niño. A partir de la ilustración, el hombre llega a la mayoría de edad. No necesitamos la amenaza del coco o del hombre de la bolsa para comer la sopa o para irme a dormir temprano. Yo por mí mismo, ya soy mayor de edad, yo sé que el coco no existe, ni el hombre de la bolsa también es un peligro real. Por lo tanto, yo decidiré comerme la sopa. Sí me la voy a comer, pero porque es bueno para mí. Sí me voy a ir a dormir temprano, porque es un buen hábito de vida. Pero yo lo decidí. No actúes mal, porque si actúas mal, te vas a ir al infierno. O vas a ir al Gehinam. No importa. Es decir, a través de la amenaza de fenómenos sobrenaturales, logramos cierta conducta deseable de la persona. Dice Kant, eso está bien para los niños. Para los adultos, los hombres deben hacer el bien porque es el bien y deben evitar el mal porque es el mal, pero por ellos mismos. A eso le llamó Kant, llegar a la mayoría de edad. Las implicaciones de esta idea fueron tremendas. Es decir, no necesitamos la religión. Si la religión es un estímulo para el buen comportamiento humano, el hombre por sí mismo, a través de su propia razón, puede llegar a acceder a este comportamiento ético ideal, sin necesidad de recursos sobrenaturales, místicos, religiosos. Puedo evitar el crimen, los vicios del carácter, sin necesidad siquiera de tener miedo en el purgatorio, en el infierno, no los necesitamos para actuar de una manera correcta. Eso implicó que eventualmente, si es de que el hombre continuaría en su ejercicio de la razón, eventualmente la religión se volvería inútil. No necesito el postulado de Dios para actuar de cierta manera. Ya no lo necesito. La religión era muy útil para que los seres humanos nos comportemos de una manera civil, adecuada. Ya no. Ahora el hombre por sí mismo puede llegar a este nivel de ética ideal sin necesidad de figuras religiosas. Por lo tanto, se asumió a partir de la Ilustración, estoy hablando hace 200 años aproximadamente, que eventualmente la religión desaparecería. Sí hizo mella dentro de las religiones y también en el cristianismo, por supuesto. En el catolicismo no hay ninguna duda, también en el judaísmo. A partir de ahí surgió la escala. A partir de ahí, por lo menos los judíos que vivían en las principales ciudades europeas, Viena, Berlín, Budapest, la gente comenzó, los miembros de la comunidad judía comenzaron a alejarse en números bastante alarmantes. A principios del siglo XX, la asimilación en Berlín era del 70-80%. No hay país en el mundo hoy en día que haya llegado a ese nivel de asimilación. Y en Berlín lo estaba, en Berlín y en Viena por lo menos. La escala hizo un impacto también dentro del pueblo. Y ese impacto que hizo tanto dentro del catolicismo como dentro del judaísmo, pues eventualmente iba a ser impacto en el resto de las demás religiones y la religión se volvería inútil. Ya no. Sirvió durante una época, cuando éramos moralmente, psicológicamente niños, no cuando ya somos adultos. Lo curioso es de que en el año 2012, un instituto de estudios sociales en Estados Unidos, de Pew Center, él hizo una encuesta de cuántas personas aproximadamente se consideran a sí mismos creyentes en Dios. 83%.
pasó? ¿Qué sucedió con las amenazas de la Ilustración? En 1950, un libro, en los 60, perdón, un libro de mucho impacto en sociología judía dentro de los Estados Unidos, se llamaba The Vanishing Jew, es decir, el judío que se desvanece. Seguimos teniendo aproximadamente el mismo número de judíos que en 1960. Hemos crecido además. ¿Qué sucedió? Es decir, la pregunta es, si en verdad se asumía que la religión iba a desaparecer, si en verdad se creía que la figura divina no iba a ser necesaria, ¿cómo es posible que 200 años después el 83% de las personas se siguen asumiendo como religiosas? Eso fue en Estados Unidos. En otros países del mundo el índice es mayor, quizás se compone con Europa, ¿sí? Pero 80-90% de las personas siguen definiéndose a sí mismos como creyentes. Evidentemente hay algo en la religión que no se estimaba, que no se calculó hace 100, 150, 200 años. Hay algo en la creencia en Dios que escapó a los análisis sociológicos, psicológicos que hace 100, 200 años se utilizaba para explicar el comportamiento humano. La pregunta es, ¿por qué? ¿De qué nos sirve? Y regreso al tema central. ¿De qué nos sirve creer en Dios? ¿Por qué la creencia en Dios permanece muy arraigada dentro de la psique humana, inclusive frente a los embates de la modernidad? Esa es la pregunta central. Y cuando voy a hablar de Dios, ¿sí? Voy a hablar de Dios. Religiones, un poco, es otra discusión distinta. Desde mi punto de vista, es parte inseparable, pero eso es una postura personal. Desde mi punto de vista, la religión tiene, la relación que la religión tiene con Dios es la relación que tiene el habla con el lenguaje. Esa es la relación. ¿Sí? Es una idea de Whitehead, un filósofo norteamericano. Los seres humanos nacemos con la capacidad de hablar, pero si no tenemos un lenguaje, nuestra capacidad de comunicarnos es bastante pobre. El lenguaje nos ayuda a que esa capacidad del habla pueda manifestarse de una manera coherente, inteligible, y que la capacidad del habla cumpla también su propósito, que es comunicarse con los demás. La misma relación que existe entre el habla y el lenguaje es la que existe entre Dios y la religión. Es gracias a la religión que podemos hacer a Dios inteligible. Es gracias a la religión que podemos, de alguna manera, comprender a Dios en la medida de lo posible y volverlo parte de nuestra vida a través de actos, a través de creencias, a través de cierto comportamiento moral. Es decir, Dios sin religión permanece algo abstracto, lejano, teórico, y se vuelve tan inservible como el habla cuando no hay lenguaje. Pero, a pesar de que desde mi punto de vista sí hay una relación muy cercana entre Dios y la religión, voy a hablar de Dios. Entiendo por qué se creía que la figura de Dios no era necesaria. Entiendo perfectamente por qué. Según Freud, no soy psicoanalista, no soy psicólogo, ¿sí? Todo lo que sé es a partir de lecturas aisladas, ¿sí? Pero sí leí que Freud, se afirmaba, no con estas palabras, pero la idea era la siguiente: que la creencia en Dios, la creencia religiosa, está basada en la ilusión de que existe una figura paterna. Es una ilusión de que existe una tal figura paterna que va más allá de mis padres físicos. Si es que, y por supuesto, la gente no quiere creer en ilusiones. Ilusiones en el sentido negativo, ¿sí? En el sentido de fantasía, no en el sentido de esperanza. La gente no quiere creer en ilusiones. Entonces,
¿Para qué vas a creer en una ilusión si tal figura paterna no existe? Si eso es lo que para Freud cree el creyente cree en una ilusión de la existencia de una figura paterna, ¿qué creería? ¿Qué diría el creyente acerca del que no cree en Dios? Que el ateo es aquella persona que posee la ilusión de que no existe una figura paterna. ¿Por qué alguien no quisiera albergar la ilusión? ¿Por qué alguien quisiera tener la ilusión de que no existe una figura paterna? Para poder seguir viviendo en un sueño adolescente. Para los adolescentes la figura paterna nos molesta. Es el padre el que te dice, debes de actuar bien, no debes de hacer eso, yo sé lo que es mejor para tu vida, hazme caso, confía en mí. Eso es lo que hace el padre para el adolescente. Entonces, por lo tanto, el adolescente sano quiere labrar su propio camino. Entonces, cuando alguien va a negar, se empeña en negar, esa figura paterna te molesta la figura paterna, qué curioso. Si la acusación de Freud es, ¿tienes la ilusión que existe una figura paterna? La respuesta es, ¿y tú por qué te empeñas a negar que existe tal figura paterna? ¿Te molesta que alguien te diga qué es lo que debes hacer? ¿Te molesta que alguien te indique qué es lo correcto y qué es lo no correcto? Sí. En ese sentido, yo no sé por qué, mucha gente asume que el ser religioso es una manera de escaparse de la realidad. Anoche estaba platicando con un chico de la Yiddish, 22, 23 años, que me dice, la religión, creer en Dios es escapismo. Le digo, ¿por? Dice, pues porque en vez de explicar los fenómenos, dice, no, porque así lo decidió Dios. En vez de explicar de otra manera los eventos que tiene en su vida, uno dice, no, así Dios dijo, así Dios lo decidió. O en vez de esforzarse, no, primero Dios. Y uno confía en Dios. Es decir, la creencia en Dios te lleva a escaparte de la realidad en vez de enfrentar tus propios problemas. Y lo que yo le respondí es, ¿por qué crees que el creer en Dios es un escapismo? Al revés, no creer en Dios es un escapismo mayor. ¿Por qué negar la responsabilidad que implica creer en Dios? Es un escapismo menor que el que aceptar la responsabilidad del que sí cree en Dios. El llamado de Dios, lo que Dios pide de nosotros es enorme. Cuando uno cree en Dios, acepta esas responsabilidades. El que no cree en Dios, ya quitó de entrada, ya quitó todas esas responsabilidades que la religión le impone. Eso es mayor escapismo. Cuando la gente dice que creer en Dios se está escapando de la realidad para no enfrentar sus problemas, es al revés. Cuando la gente niega a Dios es porque no quiere enfrentar las responsabilidades que implicaría creer en Dios. Aún así, entiendo por qué algunas personas se van a empeñar en negar la existencia de Dios. Aldous Huxley, un escritor famoso británico, él señaló que cuando surgió el libro del origen de las especies de Darwin, todos los intelectuales de su época lo acogieron con fervor. Él explica, porque por primera vez ya no teníamos que creer en Dios para explicar el origen de la vida. ¡Qué liberación! ¡Qué experiencia tan liberadora! Ya, Dios no existe. Te quitas el peso de encima y por lo tanto ya moralmente puedes actuar de la manera en la cual deseas. Responsabilidad. Pero una utopía. Exacto. Entonces entiendo por qué algunas personas preferirían que Dios no exista. El problema es que hay riesgos del ateísmo. Y el siglo XX nos dio ejemplos atroces de ello. Hay otro escritor británico llamado Chesterton. Él dice, cuando las personas dejan de creer en Dios
no es que ya no creen en nada, sino que ahora creen en cualquier cosa. ¿Captaron? Cuando las personas dejan de creer en Dios, se crea un vacío de creencias y de convicciones. Uno supondría que permanece el vacío. Lamentablemente no es así. Buscan. Ahora lo van a sustituir con otro tipo de creencias. Creencias en la pureza de la raza, en las ideologías, en el Estado, en la patria. Y cada uno de estos ídolos contemporáneos nos han dado ejemplos terribles a la humanidad. Los nazis provocaron la muerte de 50 millones de personas. 6 millones de judíos, pero otros 44. 50 millones de personas es un número espantoso. Gracias a esta creencia, ya sea en el Führer o en la pureza de la raza aria, sustituyeron la creencia en Dios por otra creencia. Se calcula que Stalin mandó matar alrededor de 20-30 millones de personas en los años 30. Los años 30, 1930, 40, 30, 20-30 millones de personas. Mao Zedong sabía que con sus políticas para impulsar la industrialización en China, morirían millones de campesinos. Y aún así decidió hacerlo. Se calcula, no hay datos exactos, pero se calcula que también alrededor de 30 millones de chinos murieron directamente, cuya muerte fue directamente provocada por políticas de Mao Zedong, donde él sabía las repercusiones. Es decir, y estos tres casos, el régimen nazi, la Unión Soviética y China, fueron tres sociedades que oficialmente eran ateas. Cuando las personas me dicen, es que ha habido muchas guerras y asesinatos en el nombre de la religión, tienen razón. Y ninguna de ellas está justificada. Mas, sin embargo, no se compara en lo absoluto con los 50, más 30, más 30, alrededor de 100 millones de personas. Jamás ninguna guerra religiosa tuvo alcances tan desastrosos. En la Inquisición fueron pocos miles documentados. ¿Cuántos murieron por la Inquisición? Decenas de miles. En las cruzadas también fue una guerra con motivos religiosos, además de las razones políticas y económicas que siempre existen, pero pocas centenas de miles no se comparan con 100 millones de asesinatos, de muertos, no se comparan en lo absoluto. En ese sentido, hablando en términos sociales, una sociedad atea es muchísimo más peligrosa que una sociedad religiosa, por muy fanáticos que seamos, en verdad. Los ejemplos es el siglo XX. Repito a Chesterton, cuando la gente deja de creer en Dios, no es que ya no creen nada, ahora ya creen en cualquier cosa, en cualquier concepto. Y cuando ya creen en cualquier concepto, sin el freno moral que la religión implica, ya no hay límites hacia la violencia. Entonces sí entiendo por qué alguien dejaría de creer en Dios, y lo primero que advertiría es, ten cuidado, porque ser ateo, el siglo XX nos demostró que puede ser criminal. No estoy diciendo, por supuesto, no estoy diciendo que todos los religiosos somos buenos, ni que todos los ateos sean criminales potenciales, no estoy diciendo eso. Pero en términos sociales, una sociedad atea ha demostrado ser más atroz y criminal que las sociedades religiosas. Eso es con respecto a las desventajas. ¿Sí? Con respecto a las ventajas, la primera de ellas es con respecto al sentido. Espero que pueda ser claro. Con respecto
hay un fenómeno curioso. Les puedo leer dos citas. Sí. Uno es el mismo Freud, que no era religioso, lo escribió en su libro que se llama El malestar en la cultura. La idea que la vida tiene un propósito viene acompañada de un sistema religioso. No es que Freud estuviese de acuerdo con ese sistema religioso, mas sin embargo, sí se dio cuenta que la idea que la vida tiene un propósito viene acompañada de un sistema religioso. Otra cita de uno de los mayores filósofos del siglo XX, Wittgenstein, en un libro que se llama Cuadernos Filosóficos. Creer en Dios significa entender la pregunta sobre el sentido de la vida. Creer en Dios significa ver que los hechos del mundo no son el final de ellos. Creer en Dios significa que la vida tiene sentido. La pregunta es, ¿por qué? Tanto Freud como Wittgenstein, dos de las mayores mentes del siglo XX, señalan la relación entre religión o creencia en Dios con sentido de la vida. Lo que voy a tratar de explicar es por qué es así. El sentido de cualquier objeto, de todo lo que uno quiera analizar, se encuentra, por definición, fuera del objeto mismo. Es decir, cuando yo veo una silla, esa silla tiene un propósito. El propósito es que las personas se sienten sobre ella. Para ese objetivo de que las personas se sienten sobre la silla, es que el fabricante las produjo. ¿Sí? Puede ser que otra persona, el cliente, el comprador, la utilice no para sentarse sobre ella, sino como taburete. Compró su silla, puede hacer con la silla lo que se le dé la gana. Y la utiliza como taburete. Puede ser que otra persona utilice la silla para que su gato se duerma ahí, porque el gato solamente duerme en esa silla. Y como siempre está llena de pelos, entonces nadie lo utiliza y se quedó como el lecho del gato. Ahí duerme el gato. Pero el propósito de la silla no está en la silla misma. Está fuera de él. Yo le doy su propósito. Ya sea yo como fabricante, o yo como el dueño de la silla, o yo como el dueño del gato. Yo decido para qué es la silla. Yo como fabricante, o yo como el usuario, el que la tiene en su casa. La silla no decide para qué va a ser usada. La silla nunca define cuál es su propósito. El propósito de las cosas están fuera de las cosas mismas. El propósito de las cosas están fuera de ella. No están en la cosa, están fuera de la cosa. Si es así, el propósito del edificio, de este edificio, no está en el edificio. La persona que es el dueño lo utiliza como bodega, como escuela, como templo, como oficinas. ¿Sí? Otra persona lo compra y dice, no, yo quiero que sea conjunto habitacional, un edificio habitacional. Le dio otro propósito al edificio. Otra persona dice, no, ahora yo lo voy a derrumbar y voy a hacer un estacionamiento. El edificio no decide cuál es su propósito. ¿Sí? La silla no decide cuál es su propósito. El edificio no decide cuál es su propósito. La naturaleza tampoco decide cuál es su propósito. Es una frase de Einstein. No existe propósito en la naturaleza. Y es obvio que no. ¿Por qué el sol hace lo que hace? ¿Alguien le preguntó jamás al sol? ¿Por qué el sol hace lo que hace? ¿Por qué el Popocatépetl decide sacar sus cosas? Hay ciertos fenómenos que lo explican. La ciencia va a tratar de explicar esos fenómenos por los cuales el sol irradia luz y calor y el volcán con cierta regularidad también sacará cenizas. Se lo va a explicar, pero no hay un para qué.
No hay un para qué. El objetivo, el propósito de la naturaleza no está en la naturaleza misma. La naturaleza no tiene conciencia. La naturaleza no decide para qué ella está. El propósito de las cosas no está en las cosas mismas, están fuera de ella. Por lo tanto, si asumimos que no existe Dios y que el universo fue producto de un Big Bang sin intervención de un ser separado del universo, el universo en sí mismo no tiene sentido. Y si el universo no tiene sentido, nada de lo que está contenido dentro del universo tiene sentido. Nada. Es decir, ni la vida, ni de los gatos, ni la vida del plancton, ni la de los seres humanos. Si no existe un mundo espiritual, no existe el alma, y no existe Dios, por supuesto. Si no existe el mundo espiritual, no hay almas, no hay otro mundo, no hay Dios, si no existe nada de eso, y todo lo que somos es exclusivamente un conjunto de átomos que después forman moléculas, y esas moléculas a su vez van formando organismos. ¿Desde cuándo los átomos deciden el propósito por el cual existen? Los átomos nunca deciden el propósito de su existencia. El propósito de las cosas no está en las cosas mismas. No tienen conciencia, no tienen nada, no hay nada. Si el ser humano es exclusivamente materia, y por lo tanto, y somos parte, y exclusivamente somos parte del reino animal, y exclusivamente somos parte de la naturaleza, y somos parte del universo. Si no hay Dios, si todo lo que existe es el universo, entonces no tiene sentido en sí mismo, nada de lo que está contenido, ni tampoco la vida humana. Por eso Freud y Wittgenstein decían, si quieres afirmar que la vida posee un sentido, tienes que asumir que existe algo que creó esa vida, es decir, Dios, y que vaya acompañado de una idea religiosa. Si no, la vida no tiene sentido. Jean-Paul Sartre, el filósofo existencialista francés, lo dijo muy claro: la vida no tiene sentido. Pero vale la pena encontrarse uno. En verdad no tiene sentido. Pero te conviene que te inventes de uno. Ya sea salvar delfines, o rescatar las tortugas marinas en Oaxaca, o ya los más ideales, los sentidos más nobles, pero que te quede claro que te lo inventaste. Que quede claro que fue arbitrariamente una invención tuya, justificada porque no hay sentido en sí mismo. Entonces ya cualquier sentido se vuelve igual de importante o igual de desvalorizado que cualquier otro, pero en sí mismo la vida no tiene sentido. Por eso Freud y Wittgenstein decían que se carece de sentido en la vida. ¿Sí? Otro escritor francés, Albert Camus, él escribió un libro llamado El mito de Sísifo. Y su argumento una de sus ideas es: la pregunta esencial del ser humano es ¿por qué no te suicidas? ¿En verdad para qué vives? O sea, ya, tírate de jalatina. ¿Por qué no te suicidas? O sea, es una pregunta ontológica, es una pregunta existencial, no es una pregunta de si vale la pena suicidarte o no frente al si tengo hijos o esposa. ¿No? Esencial, la vida misma, ¿para qué existe? ¿Para qué está? Si es así, lo mismo va a aplicar a la historia. La historia no tiene sentido. Y por eso es de que todas las culturas antiguas tenían visiones del tiempo cíclicas. La historia no iba a ningún lado. La humanidad no iba a ningún lado. Regresaba y regresa. Eran visiones cíclicas del tiempo. Por lo tanto, la historia regresaba siempre. Después de siglos diferentes, pero regresaba al mismo punto. Es decir, la humanidad no va a ningún lugar. Fueron los profetas bíblicos los que dijeron: no, sí hay un destino,
si hay un lugar, una época en la cual la humanidad está llegando o se está dirigiendo a él. Fue el judaísmo el que introdujo la noción lineal de la historia. Hay un principio y hay un final, ¿sí? Independientemente del quehacer humano. Empezó en un momento y va a terminar en un momento. En la época mesiánica, pero vamos hacia algún lugar. Por lo tanto hay sentido, hay un para qué. Eso fue lo que introdujo Abraham Avinu. Abraham Avinu, cuando él señaló, hay un solo Dios, su innovación no fue decir, es uno y no cuatro. Cuando se habla del monoteísmo, la grandeza del monoteísmo no radica en que es un solo Dios en vez de tres. No es una cuestión numérica la diferencia, sino que todas las demás culturas paganas tenían dioses. El dios del trueno, el dios de la lluvia, aquí en México, Tlaloc, ¿sí? La guerra, Huitzilopochtli, la sabiduría, Afrodita, ¿sí? O el mar, Neptuno. Cada uno de esos dioses era dios de algo, de la lluvia, del mar, del trueno, de la sabiduría, de la fertilidad. Curioso, todos ellos son fenómenos que existen dentro de la naturaleza y dentro del universo. En otras palabras, son dioses que están dentro del universo. Y por lo tanto, si el universo carece de sentido intrínseco, todos los dioses que coloques dentro de ese universo también carecen de sentido intrínseco. Llega Abraham Avinu y dice, no solamente es uno, sino él es el creador. Y por eso dicen los sabios, de que dijo, ¿cómo puede ser que exista una casa sin un constructor? Alguien creó al universo, por lo tanto, existe algo fuera del universo, por lo tanto el universo ahora posee sentido. Puede llegar a tener sentido. Todo el tiempo que los dioses eran parte del universo y de la naturaleza, no había un sentido intrínseco, porque todo era parte del mismo universo, parte del mismo contexto, del mismo marco. Abraham Avinu dice, no, existe un Dios y además es el creador. Coloca a Dios fuera, dice, entonces como Abraham comprendía que el sentido siempre está por fuera del objeto, fuera de aquello a lo cual le queremos adjudicar un sentido, entonces el universo ya puede tener sentido. Si el universo ya puede tener un sentido, porque hay alguien externo al que se lo adjudica, entonces el ser humano ya puede tener un sentido. Por lo tanto, mi vida ya puede tener un sentido, por lo tanto fui creado para algo. Son implicaciones lógicas que a partir de que si asumes que existe algo fuera del universo, que le da sentido, pues ya son las implicaciones, ya llegan a ser totalmente personales. Entonces la primera ventaja acerca de la existencia de Dios es que la vida tiene un sentido, que sí vale la pena luchar por algo, que el futuro sí puede ser mejor que el presente, que la humanidad sí puede, si hay esperanza de que eventualmente habrá paz y justicia en el mundo. Son nociones judías, son nociones bíblicas. La vida misma, ¿sí? La vida misma, hay un sentido en lo que estoy haciendo y que es real, no es una invención mía, y que es real, ¿sí? Entonces, el primero de las ventajas, como lo mencioné hace unos momentos, la primera de las me gustaría concentrarme en las ventajas de creer en Dios. ¿Por qué vale la pena creer en Dios? La primera de ellas es porque la vida puede tener un sentido, el mundo puede tener un sentido y mi vida personal puede tener un sentido. Esa es la primera de ellas. Creo que se está haciendo tarde y apenas voy en la primera. No, sé que los rabinos son de largo alcance, preferiría que las demás personas dijeran ¿qué hora son?
próximo día. Primera parte, segunda parte. ¿Prefieren dejarlo aquí y para la siguiente vez lo continuamos? No, ya estamos. Estamos picados. Apenas voy en la tercera parte, en verdad. Son varias. Primera de ellas fue sobre sentido. ¿Sí? Ahí son... Es que hasta dentro de un mes se nos va a olvidar. Sí, ya. se los regreso. No, está bien. Ya, de una vez. Ya habíamos avanzado 3 minutos. No, aquí. O sea, no es que sea posible abarcar en una hora los temas restantes. Entonces quizás no valdría la pena mermar o recortar. Yo preferiría dejarlo para la siguiente, para no quedar, o sea... Que se alcanza en 20 minutos más. Hasta las 11. Llevamos 4 minutos. Preferiría... El punto 2. O sea, como que ver... Un ¿Vamos a resumen. esperar un mes? De ver con el... No. ¿La próxima semana? La próxima semana... ¿Te puedo confirmar mañana? Confirmar a todos. Todos se van a quedar. Bueno, a lo mejor hay alguna... Dice, A lo mejor hay